Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a esperar aquí un minutito que estamos admitiendo a todos los que se están conectando y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda charla internacional de DUAM relacionada con roadmaps estratégicos y tecnológicos. Mi nombre es Andrea Cabello y yo soy la directora del área de emprendimiento de la consultora DUAM y quiero partir por agradecerles que se hayan conectado hoy día a este encuentro, por hacerse el espacio. Como les contábamos en nuestra primera charla que fue desarrollada en enero, les vamos a dejar por ahí durante esta sesión el link a esa instancia por si no pudieron conectarse en la instancia previa. Este tema de roadmaps que vamos a tratar hoy lo hemos ido aplicando en consultoría con clientes importantes desde hace varios años. Hemos visto muy buenos resultados y creemos que puede impactar la forma en que planifiquen el futuro de sus proyectos, por lo que queremos seguir indagando en este tema y en esta ocasión en su aplicación específicamente. ¿Ya? Vamos a tener importantes invitados que les vamos a presentar a continuación. Y vamos a partir por presentarles a Ricardo Cerda Guzmán. Él es profesional del Departamento de Innovación y Desarrollo Minero, parte de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería. Y hoy día nos va a estar presentando un caso, así que vamos a conversar con él de la aplicación de los roadmaps con el caso de sistematización de hojas de ruta para la minería chilena. También vamos a contar con Ricardo González Nakazawa. Él es consultor experto en roadmaps en el Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge. Y bueno, más tarde y posterior a esta presentación, vamos a estar conversando también en un panel de conversación con David Vargas Núñez, que es director ejecutivo de la consultora DUAM, y con Álvaro Figueredo, que es académico y director de transferencia tecnológica de la Universidad del Valle en Guatemala, y también es consultor, emprendedor, socio director de Iskra Innovation. Así que, bueno, antes de pasar directamente a la exposición de Ricardo, que él nos va a compartir pantalla, les voy a dar algunas indicaciones generales. Lo primero es que esta charla está siendo grabada, así que desde hoy en la tarde, en un rato más, van a poder encontrarla en nuestro canal de YouTube por si quieren revivirla o compartirla. Y lo segundo es que tenemos disponible el chat para que por favor nos hagan llegar por ahí durante las presentaciones todos sus comentarios, sus consultas. Vamos a estar ahí moderando y generando los espacios para que podamos interactuar y dar respuesta a esas inquietudes que queremos escucharlas. Así que con eso, Ricardo, te cedo el micrófono. Eso. Ya vemos tu presentación súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bien, pues bienvenidos a todos a esta segunda charla internacional sobre hojas de ruta. Yo voy a tener una intervención muy breve para darle el mayor tiempo posible a nuestro invitado para ver el caso de las hojas de ruta en el Ministerio, la sistematización de hojas de ruta en el Ministerio de Minería. Entonces, básicamente, la agenda para el día de hoy tiene tres grandes partes. Una donde yo voy a hacer una introducción teórica muy breve, de 10 minutos. Un caso práctico, que es el que nos va a estar presentando Ricardo Cerda del Ministerio de Minería. Y después un panel donde vamos a estar hablando, bueno, nos va a moderar Andrea Cabello y vamos a estar hablando Ricardo Cerda, Álvaro, David y yo. Pero también vamos a incluir preguntas que pudieran tener ustedes sobre la presentación del Ministerio de Minería. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Brevemente, nosotros estamos basados en el Instituto de Manufactura de la Universidad de Cambridge, que pertenece al Departamento de Ingeniería. Y la idea que tenemos es, al mismo tiempo, desarrollar nuevo conocimiento, pero también aplicarlo. Y una de las metodologías que se han aplicado con mayor éxito dentro de la historia del instituto es la de hojas de ruta, que es sobre la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Para iniciar una pequeña cita del poeta Roberto Fernández Retamar, es de un poema que se llama Felices los normales, y que habla precisamente de qué felicidad es ser normal, aquellos que tienen una vida, digamos, estable y sin contratiempos, pero dice, pero que den pasos a los que hacen los mundos,
y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen. Y a mí me llama la atención un poco en el tema de innovación, porque finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer en la innovación. Seguramente Roberto Fernández, si conoce un poco su biografía, estaba pensando más en la revolución, pero yo lo veo desde el punto de vista de cómo hacer una revolución, pero a nivel de las empresas, ¿no? Es decir, de cómo hacer innovación, cómo crear cosas nuevas. Y obviamente esto es mucho más difícil, pero también es mucho más gratificante. Los últimos dos renglones también me llaman mucho la atención, ¿no? Las palabras que nos desbaratan y nos construyen como referencia al hecho de que para construir algo nuevo tenemos que deshacer lo viejo, ¿no? Y también es parte del tema de la innovación y que está muy relacionado con las hojas de ruta, que finalmente son una herramienta para planear o diseñar la innovación sobre todo disruptiva y de largo plazo. Bien, la plática anterior habíamos visto dos dimensiones de las hojas de ruta. Finalmente son un plano, y como cualquier plano cartesiano tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con el tiempo, a dónde queremos ir, dónde estamos y cómo llegar a nuestro destino, a nuestra visión. Y otra dimensión que tiene que ver con las funciones, el por qué actuamos, qué queremos hacer y cómo vamos a hacerlo. El día de hoy vamos a estar hablando de una tercera dimensión que tiene que ver con la jerarquía. Entonces podemos imaginar que las hojas de ruta no solo son un plano, sino que existen diferentes niveles de hojas de ruta. Podemos hacer una hoja de ruta nacional, luego una hoja de ruta a nivel de una región, por ejemplo, a nivel de un sector, y después a nivel de empresas, y después a nivel de departamentos o áreas dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes niveles jerárquicos en los que la hoja de ruta ayuda. Y lo importante es que tenemos que alinear en las tres dimensiones las narrativas, ¿no? Tenemos que sincronizar temporalmente la hoja de ruta, alinearla funcionalmente, pero también a nivel de jerarquía, lo que está haciendo un departamento dentro de una empresa tiene que ser relevante para lo que se está pensando a nivel de toda la organización o a nivel de todo el sector o incluso a nivel de todo el país. Entonces, de esto vamos a estar hablando el día de hoy, de esta tercera dimensión, que es la integración jerárquica. Y lo podemos ver de esta manera. Podemos tener un roadmap muy general en donde podríamos estar hablando a nivel de un sector nacional, por ejemplo, la minería. Y dentro de ese sector nacional podríamos tener diferentes tipos de minería o diferentes áreas en las que hacemos minería o, por ejemplo, regiones en las que hacemos minería y cada una de esas tendrá su hoja de ruta. Y también podríamos tener hojas de ruta particulares para organizaciones o suborganizaciones dentro de esta hoja de ruta. Y lo importante es que estén alineadas, es decir, que sean congruentes entre sí lo que se está pensando a nivel nacional con lo que se está haciendo en lo específico. Esto lo podemos pensar desde un punto de vista jerárquico, digamos, dictatorial, como nos gusta en América Latina, que se manda desde arriba y se obedece abajo. O lo podríamos hacer desde un punto de vista más, digamos, democrático, en donde empezamos a ver desde abajo lo que se está haciendo y se empieza a organizar y se empieza a construir hacia arriba la visión nacional. Cualquiera de las dos aproximaciones son correctas, depende mucho de la cultura organizacional. Hay organizaciones que son mucho más centralizadas, entonces empezar de arriba hacia abajo es preferible. Y hay otras que son menos centralizadas, en donde se permite más el construir, el aportar desde lo individual a lo colectivo. Lo importante, como ya les había mencionado, es que sean congruentes entre sí, es decir, que lo que se está haciendo a nivel específico sea congruente con la estrategia general y viceversa. Bien, un pequeño ejemplo, aunque vamos a ver uno con más detalle más adelante con Ricardo Cerda, es este ejemplo de la NASA. Este es un roadmap de alto nivel. Si se dan cuenta, la idea es cómo llegar al planeta Marte y plantean básicamente dos rutas posibles. Una es empezando por un punto intermedio entre la Luna y la Tierra y después la Luna y después llegar al Marte. Y el otro es directamente llegar a la Luna y después un punto intermedio entre la Luna y Marte y después llegar a Marte. Ambas rutas tienen sus pros y sus contras.
pero finalmente la idea es plantear las opciones que hay hacia el futuro para la exploración de Marte. Como les digo, esto es un nivel muy general. Para muchos no les dirá los detalles de cómo se va a lograr eso. Tendrán muchas preguntas, pero por ejemplo, este es el tipo de hojas de ruta que se hacen para la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando la NASA va a pedir recursos al Senado de Estados Unidos, plantean algo muy general que les dé la idea lo suficiente el suficiente conocimiento que deben tener para tomar una decisión y entonces dar los recursos. Sin embargo, gente más técnica seguramente necesita más detalles para entender de qué se trata y cómo es que piensan hacer eso. Entonces tenemos un roadmap de segundo nivel como el que estamos viendo, en donde ya se empiezan a detallar más los actores y las diferentes actividades que hay que hacer en el corto, mediano y largo plazo, tanto en la órbita, digamos, cercana a la Tierra, como en la parte de la exploración lunar, como en la parte de exploración del espacio profundo. Pero aún así habrá gente que diga, bueno, yo necesito más detalle, yo voy a estar trabajando en estos temas que tienen que ver con la órbita terrestre baja, y necesito más detalles para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces podemos tener un tercer nivel de análisis de la hoja de ruta, en donde se detalle precisamente qué es lo que vamos a hacer en en la órbita terrestre baja, y quiénes van a participar, etcétera. Entonces, al final, la idea es que a través de estas hojas de ruta estamos coordinando diferentes actores con diferentes conocimientos hacia un mismo plano, hacia un mismo objetivo en común. Sin embargo, el nivel de detalle que tiene alguien que va a participar en esta parte sobre el resto de la operación no tendrá que ser tan específico. Entonces, si yo voy a participar en la parte de la órbita terrestre baja, a lo mejor necesito conocer qué es lo que se va a hacer en otras áreas, por ejemplo, en la exploración lunar, pero no necesito saberlo con tanto detalle como en la parte, en la actividad en la que voy a participar. Bien, entonces a esto nos referimos con jerarquías, hojas de ruta desde lo muy general hasta lo muy particular, y dependiendo de la audiencia, de quién va a utilizar la información, cuál es el nivel de detalle que se requiere para dicha audiencia. Bien, y con esto le doy paso a Ricardo Cerda para que nos explique el ejemplo de sistematización de hojas de ruta en la minería chilena. Hola, buen día. Gracias Ricardo por el pase. Bueno, ya hicieron la presentación, así que me confirman si se logra ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí los vemos súper bien. Ya, perfecto. Entonces, haciendo un poco el encuadre con lo que está comentando el colega Ricardo, efectivamente, uno de los ejercicios que estuvimos desarrollando durante 2023 y que ya es parte de lo que estamos aplicando al 2024, es un ejercicio que nosotros denominamos sistematización de hojas de ruta, pero tiene bastantes similitudes con lo que estaba comentando Ricardo respecto de las hojas de ruta que tienen características para supraorganizaciones. Y ahí solamente para comentarles los motivos de por qué llegamos a un ejercicio de estas características, es que precisamente durante 2022 se crea el Departamento de Innovación y Desarrollo Minero, que está dentro del Ministerio de Minería en Chile, que se encarga del desarrollo de políticas públicas y de direccionar e impulsar el incentivo a la innovación y tecnología del sector minero, que eventualmente es un ecosistema ya más bien desarrollado. Entonces nosotros vinimos a partir nuestra creación del departamento y a empezar a desarrollar actividades a partir del 2022. Por lo tanto, uno de los principales desafíos es el posicionamiento de una entidad de estas características como encargada de direccionar un posicionamiento dentro de su ecosistema, lo que es la generación también y articulación con distintos actores que ya están trabajando dentro de los últimos 15 años en el sector productivo, y también el levantamiento de datos críticos para toma de decisiones. Entonces, ese era un poco el escenario de la creación del departamento. Por otra parte, el mismo sector productivo en Chile ha comprometido metas, ha suscrito, digamos, ambiciones específicas a nivel de emisiones de carbono, de recuperaciones, de eficiencia, optimización, competitividad. Entonces estas metas estaban ya ocurriendo, y de hecho al momento de la creación del departamento ya habían métricas en las que teníamos que nosotros avanzar,
por ende también visualizamos la necesidad de generar sinergia y también tener algunas nociones de control y monitoreo desde el rol que estábamos cubriendo. Y en el ámbito regulatorio, que era un poco el fin del departamento y que es la actividad que estamos desarrollando ya con el insumo de esta hoja de ruta, es el aporte a la generación de políticas públicas y también condiciones habilitantes para el fomento de la innovación y tecnología. Entonces, esto también nos contrapone con el objetivo final, que es generar condiciones habilitantes y también de alguna u otra manera tener una mirada más estratégica respecto de cómo vamos a avanzar en la innovación y cuáles eventualmente son los desarrollos tecnológicos que Chile, a través del Ministerio de Minería, quieren impulsar e incentivar, digamos, con todo este mecanismo que es un ecosistema bastante robusto cuando uno lo mira en esta mirada más supraorganizacional. Entonces, esta era la condición base y por eso nosotros también al alero de que existían ya hojas de ruta o existían ambiciones que se habían planteado con anterioridad, es que decidimos tomar un ejercicio de sistematización que eventualmente recoge la metodología de Cambridge y también reconoce algunos ajustes específicos que se hicieron en ese entonces para que la hoja de ruta tuviera mucha más consistencia a nivel local. De esa manera nosotros utilizamos este mismo mecanismo para poder hacer la sistematización, unificar criterios y generar solamente una hoja de ruta supraorganizacional que nos permitiera a nosotros marcar como un paraguas conceptual de acuerdo a cuáles son las metas y eventualmente cuál es el horizonte común que tiene el ecosistema de minería en Chile. Entonces, el objetivo general del proceso que nosotros nos planteamos, por una parte, tenía como objetivo sistematizar y conciliar lo que eran las distintas hojas de ruta y también los otros documentos técnicos que no tenían esta característica de hoja de ruta como tal, pero sí eran lineamientos que provenían de organismos de carácter medioambiental, energético, económico. Entonces teníamos una dispersión de documentos que era necesario unificar y también asimilar respecto de cuáles son las competencias que tiene la organización que está ejerciendo, digamos, ya su campo de acción a partir del 2022. Y por otra parte, también teníamos en el radar la necesidad de poder identificar y caracterizar las distintas iniciativas que se estén desarrollando. Llamemos iniciativas en todo el ámbito del nivel de desarrollo tecnológico, desde la investigación básica, aplicada, los pilotajes, los escalamientos tecnológicos y ya llegando a lo que son productos comerciales o nuevos usos también que se le puede dar al mismo mineral que se extrae desde las operaciones mineras. Entonces, era necesario poder elaborar esta base de información para reconocer cómo se está movilizando el ecosistema y por otra parte también haciendo el ajuste específico de cuáles son las competencias y capacidades que un mismo departamento de estas características debe incorporar o que debe desarrollar para poder hacerse cargo de las ambiciones que también están alojadas dentro de las metas. Hablemos de metas, de avances, de generar mayores vinculaciones, de articulación y de estrategias de posicionamiento. Entonces, en ese contexto, este era un poco el objetivo general del desafío que nos planteamos y para ello hicimos un proyecto que tuvo más o menos una duración de unos 6 meses de elaboración, que también tuvo algunos, obviamente como todo proyecto, tiene tiempo, recursos y también tenemos que responder al resultado en tiempo y forma. Por lo tanto, fue más o menos un semestre en el que estuvimos desarrollando este levantamiento y lo utilizamos bajo una metodología de levantamiento de información primaria y secundaria y también bastante trabajo con distintos actores del ecosistema, debido a que uno de o sea, no es un obstáculo, pero sí es una brecha que uno tiene que identificar de manera temprana, es que efectivamente estos insumos como hojas de ruta cobran vida siempre y cuando las personas participantes tengan el consenso detrás de dónde vamos a posicionarnos, hacia dónde vamos a ambicionar alguna meta y si efectivamente es reconocible desde el ecosistema para que sea un trabajo conjunto y no sea, digamos, individual y solamente unidireccional. Entonces, en ese sentido, nos propusimos un ejercicio bien ambicioso de trabajo con distintos actores del ecosistema, pero primeramente optamos por el levantamiento secundario, que se nos permitió reconocer cuál es la base o de dónde iniciamos este ejercicio, y que también nos permitió hacer la búsqueda de información secundaria, páginas web, hojas de rutas que ya estaban establecidas previamente, documentos o antecedentes técnicos que estaban de respaldo,
y también documentos estratégicos pensando que efectivamente existen también ambiciones de carácter político que también tienen que ser reconocidas dentro de esta misma hoja. Y por otra parte, hicimos un proceso también de levantamiento de información primaria, donde eventualmente fijamos o centramos mayor cantidad de esfuerzo, porque esto significó reconocer a aquellos actores que hayan participado con construcciones previas de hojas de ruta, que dígase de paso, más o menos desde el 2015 que había sido ya difundida una primera hoja de ruta que tenía proyección de 20 años más o menos de ejecución. Entonces, reconocer a aquellos actores que en su momento participaron de la construcción, volver a reclutar nuevos actores que eventualmente han aparecido dentro de este ecosistema y que han demostrado que efectivamente existen necesidades de actualización, y también otros actores que nosotros pensamos para poder dar o no sesgar, digamos, la convocatoria. Efectivamente buscamos otros actores que fuesen empresas de base tecnológica, que fuesen actores de la academia, tratando de reconocer también las características del ecosistema y los distintos actores que participan. Entonces, todo este proceso fue bastante extenuante, pero eventualmente fue enriquecedor porque uno puede reconocer cuáles son las posturas o los cambios de motivaciones que pueden existir en distintas instituciones, también cuáles son las ambiciones y compromisos que están dispuestos a reconocer y también a transparentar a través de esta hoja de ruta, y también nos permite reconocer esta visión de futuro que nosotros pudimos sintetizar y que en ese caso pudimos, dentro de los hallazgos que existieron en este estudio, es que las hojas de ruta presentaron drivers, o en este ejercicio de homologarlo a Chile se les denominó macronúcleos o núcleos. Reconocimos que estos núcleos o drivers tenían bastantes similitudes en el tiempo, sin embargo iban migrando, por ejemplo, en el concepto de minería sostenible, minería verde u, digamos, otros avances que también se han presentado en los últimos años, pero había un hilo conductor que era bastante central y ese también lo heredamos en este ejercicio para que tuviera congruencia con todas las versiones anteriores de las hojas de ruta. Sin embargo, también hicimos la sistematización y conciliación de los macronúcleos o drivers, alojados también desde los desafíos que se plantearon en la construcción de las hojas de ruta previa, y lo llevamos a un nivel o una bajada ya más concreta a cuál es la base de datos de iniciativas que se estaban desarrollando bajo la hoja de ruta Supra. Entonces, pudimos reconocer investigación básica, densidades, temáticas en las que se estaba invirtiendo, temáticas que de algún otro punto se generaron vacíos dentro de los incentivos de financiamiento, y también pudimos priorizar algunos proyectos que dentro de la hoja de ruta tenían mucha mayor relevancia respecto de cuáles eran las condiciones que nosotros estábamos planteando desde un inicio. Entonces, esto por una parte nos permitió liberar una hoja de ruta como tal, digamos con las mismas características y haciendo la conciliación de todos los documentos anteriores. También nos permitió reconocer cuáles son las brechas de información necesarias para la toma de decisiones. También fue un ejercicio bastante exitoso en términos de la articulación, porque volvimos a reconocer todo el trabajo previo y también volvimos a actualizar en función de los desafíos actuales, y también pudimos generar estas alianzas estratégicas de posicionamiento para que el ecosistema pudiese reconocer al ministerio a través de su departamento, así como poder reconocer a aquellos aliados, digamos, como de primer orden, que eventualmente son aquellos que nos pueden ayudar o impulsar o fomentar directamente aquellas iniciativas que tienen que tener características público-privadas o 100% de financiamiento privado. Entonces, fue un bastante ejercicio bien virtuoso y nos permitió liberar tres productos que hasta el día de hoy siguen siendo parte de los insumos para la toma de decisiones. Cada vez que se nos acercan, por ejemplo, organismos bilaterales o internacionales, también tratamos de que ellos entren en sintonía con esta misma hoja de ruta, para que también vean dónde están las oportunidades de trabajo colaborativo, o también para poder marcar cuál es la posición respecto del encadenamiento productivo, del desarrollo de empresas proveedoras, de empresas pyme, y también haciendo un poco el encuadre de cuál es la posición que tiene el departamento dentro de su ecosistema y cuáles son estos aliados que de segundo o tercer orden pueden contribuir al alcance de los objetivos. Eso es un poco la metodología de trabajo. Ahora un poco de el detrás de, o todo lo que se tuvo que hacer dentro de este ejercicio. De manera secundaria, nosotros tuvimos que levantar a lo menos unos 20 documentos técnicos que reconocen 6 hojas de ruta como tal bajo la metodología de Cambridge, que en este caso se ajustó.
6 documentos técnicos que hablaban de cuál es la visión de la minería desde distintas miradas sectoriales como energía, medio ambiente, economía, y también miradas desde otros países, ya sea Australia, Canadá, que también son participantes del sector productivo de la minería, por ende también ven a Chile como un actor competitivo que también debe avanzar en algunas metas que son más bien globales. Y en este caso también Data Innova de Corfo, que en este caso la Corfo es la institución que otorga financiamientos para la innovación y el escalamiento. Por ende, nos parecía sumamente relevante contar con las bases de datos que la misma institución dispone para poder hacer análisis de cuánto es el esfuerzo que se ha estado haciendo a lo largo de los años en minería, y cuáles pueden ser las proyecciones de aquí a futuro respecto de dónde hay que focalizar los instrumentos o donde efectivamente hay que acudir al sector privado o al sector público para poder generar sinergias y colaboración. Por otra parte, la información primaria, que como les contaba fue un poco exhaustiva, en este caso generamos 3 mesas de expertos que trataron 3 ámbitos que nos parecían importantes para la minería. Uno es descarbonización de la industria o de las matrices energéticas, el trabajo con la pequeña y mediana minería, que dicho de paso, también es un énfasis que le dimos a esta hoja de ruta, ya que respondía mucho a la escala o la gran escala de la minería en Chile, y pensamos que también el espacio de la pequeña y mediana minería era un espacio bastante interesante para conversaciones del tipo escalamiento, pilotaje y también pruebas tecnológicas con menos riesgo. Y en este caso también sustentabilidad como parte basal de las mesas de conversación, donde sustentabilidad nos pareció bastante interesante porque presentó bastantes miradas distintas y multidisciplinarias del ejercicio y nos permitió configurar una futura actualización de esta misma hoja de ruta ya con otra mirada de lo que el mismo ecosistema estaba solicitando. Por otra parte, hicimos 10 entrevistas con actores clave, donde reconocimos a aquellos que hayan participado anteriormente o aquellos que al día de hoy son actores influyentes dentro del ecosistema de minería y donde son tomadores de decisiones importantes. Y también una entrevista que no quedó de más, pero eventualmente era necesaria para reconocer las capacidades y competencias al interior de la institución, de manera de que toda esta hoja de ruta tuviese una armonía respecto de las competencias y lo que existe hoy en día en la institución y nos permita también este espacio de mejora continua para ver qué es lo que futuro nos plantea y dónde tenemos que fijar nuestros esfuerzos internos. Entonces, en general, más o menos trabajamos con 50 personas participantes en lo que fueron las mesas de expertos, asesores que participaron, colaboradores, 10 personas entrevistadas puntualmente, donde nos dimos el espacio para poder conversar y reflexionar con cada uno, y también 3 personas del Ministerio de Minería que son las jefaturas de las mismas divisiones, donde ellos también hacen el ajuste de sus agendas para reconocer este documento como una hoja para encaminar el trabajo del Departamento de Innovación, pero también para alinearlo con las labores que hacen los otros departamentos técnicos del mismo ministerio. Y como resultado, a la parte derecha, son un poco los números que resultaron de la hoja de ruta. En este caso, clusterizamos o clasificamos 4 macro desafíos que en este caso plantean la visión del futuro de la minería, 8 macronúcleos o drivers, que en este caso fueron también levantados y alineados respecto de todas las hojas de ruta preexistentes, 287 proyectos o distintas iniciativas que se estaban desarrollando y financiando al momento del estudio, que estaban por partir, en curso o ya finalizando, que eventualmente nos muestra cuál es el interés y el énfasis que se le está dando en financiamientos de investigación y pilotaje en minería. Y por otra parte, 40 proyectos priorizados bajo una métrica que desarrollamos internamente, 8 visualizaciones de roadmap, que eran hojas más bien infográficas que sintetizaban esta información para el resto de los funcionarios, y obviamente las brechas al interior de la misma institución para poder desarrollar esta musculatura interna para la gestión de la innovación y también para la toma de decisiones en políticas públicas. Esos son un poco los resultados. Ahora pasemos a la siguiente. En términos del análisis de la hoja de ruta, como parte de la metodología de Cambridge y que en este caso fue ajustada al escenario de Chile, se desarrolló en función de alinear los distintos núcleos que se presentaban en las hojas de ruta preexistentes, ver cuáles son los puntos de sinergia, cuáles son los puntos divergentes o de dispersión que existían,
y esto nos permitió ir ajustando el ojo y haciendo mayores precisiones para llegar a lo que fueron los macronúcleos traccionantes o habilitantes, que se reconocen como drivers en la metodología tradicional. Y en este caso, de los drivers traccionantes y los habilitantes que nos permiten construir este relato hacia la hoja de ruta y las metas, también baja hacia el nivel de los desafíos y las iniciativas que nosotros logramos reconocer, que eran estas 287 que les comentaba anteriormente. Y algunos detalles tal vez del mismo ejercicio que no quedan, digamos, fuera, pero nos permitan también reconocer si es que tuvimos algún nivel de éxito en el resultado, es que los núcleos y los desafíos se fueron repitiendo, como les había comentado, cambia el término, cambia el enfoque que tal vez se tiene respecto del desafío, pero siguen siendo más o menos los mismos, hablando de minería sostenible, de minería digital. Entonces, nos pareció que este ejercicio era bastante más armónico y nos permitía llegar a un resultado concreto. Las visiones también se proyectaron con 15 o 20 años, es decir, cada documento que se emitió u hoja de ruta ya tenía una proyección de 20 años hacia adelante. Sin embargo, ninguna de estas hojas de ruta tenía la característica de llegar al nivel de profundidad requerido, por ejemplo, para poder saber cuáles van a ser los indicadores de cada uno de los niveles. Es decir, como al nivel supra, obviamente que los indicadores cambian, pero no había un reconocimiento explícito de cuánto esfuerzo se estaba dedicando en cada línea de trabajo. Y bueno, todo esto fue realizado con distintos actores, intentando hacer que la muestra fuera lo más, lo menos sesgada posible. Y en este caso trabajamos con talleres participativos y una metodología que era la de Cambridge, que en este caso tuvo sus ajustes porque eventualmente había que llevarlo al caso chileno para que fuera reconocido también a nivel local. Y algunas de las instituciones que participaron en este ejercicio, Corporación Altaley y Fundación Chile, quienes manejan esta metodología, y que en este caso hicieron el ejercicio para poder ayudarnos a llevar a un resultado como el que les estamos presentando hoy día. Y bueno, en parte de la conciliación, esto ya es más técnico, quizás solamente responde a quienes conocen de, más detalle de la minería, pero ahí están los macronúcleos habilitantes y los traccionantes, es decir, como los que están en la parte superior son los enfoques que se le dieron a la minería o los campos técnicos que es necesario abordar. Tenemos procesos mina, procesos planta, usos del mineral y minería sostenible, como los 4 ejes generales que movilizaron esta hoja de ruta, y los habilitantes, que son más bien los que uno puede considerar como de soporte o necesarios para que se pueda ejecutar de buena manera, digamos, cada uno de los núcleos traccionantes. Hablamos de capital humano avanzado, minería inteligente, como digitalización y manejo de datos. También pensamos que el ecosistema tiene una relevancia importante, dado que a nivel supra no necesariamente todo se desarrolla in-house, sino que necesariamente tienes que salir a articular y tienes que generar una asociatividad suficiente como para poder acarrear una iniciativa de estas características, y también las políticas públicas que dentro de los campos de competencia nosotros tenemos la posibilidad de generar políticas habilitantes de innovación o también hacer, digamos, las recomendaciones para que tanto los pilotajes no se vean coartados por el ámbito de la permisología, que hasta cierto punto es un obstáculo si uno no lo desarrolla, digamos, de manera proactiva y tiende a ser reactivo en casos de disrupciones tecnológicas o de aparición de nuevas tecnologías. Entonces, es un poco la hoja de ruta y resultados. Entonces, en este caso les había comentado los desafíos, que eran 4. Estos desafíos se clusterizaron en descarbonización de la industria, en sostenibilidad de la industria, en aumento de la productividad y también en el ámbito de los minerales estratégicos o minerales que se están demandando en la cadena global y que son necesarios para, digamos, la transición energética. Por otra parte, el ejercicio en una infografía un poco más lúdica, como lo pueden ver en el embudo, con gran cantidad de información, como los 287 proyectos que a medida que fuimos avanzando en el tiempo, generamos una métrica y llegamos a 40 proyectos priorizados que eventualmente son parte de la base de datos y que también forman parte de las tomas de decisiones y las recomendaciones que hacemos a nivel ministerial. Y bueno, los resultados que ustedes pueden ver, que también van a estar disponibles, pero que responden a una hoja de ruta, una visualización para que también los trabajadores puedan reconocer este ejercicio y lo puedan leer de mejor manera, y las bases de datos que están detrás que nos permiten hacer la analítica y el seguimiento correcto.
Bueno, para que vean un poco la infografía, está en su primera generación, así que nosotros todavía estamos haciendo ojalá sintetizarlo lo más posible para que sea lo más lúdico y lo más entendible, pero esto nos muestra ya una selección de 5 proyectos, que en este caso fueron de los 40 que priorizamos, pero que ya tienen una ficha sinóptica que nos permite reconocer qué proyecto es, quién está desarrollándolo, cuál es el ámbito o la hoja de ruta que lo conecta y eventualmente cuáles son las características que hacen relevantes estos proyectos por sobre los 287, en términos del impacto positivo, en términos de los núcleos habilitantes que también atiende, y también entendemos de que el ministerio tiene que fortalecer algunas competencias y capacidades, por ende también hicimos esta autocrítica respecto de qué es lo que podríamos mejorar para que estos proyectos logren la difusión, la adopción y la transferencia necesaria. Por otra parte, la ficha del proyecto, que está sinóptica, que también trabajamos para poder compartirla con los distintos actores del ecosistema que puedan presentar interés en incentivar inversiones, en articulaciones, en sofisticar los resultados, que es una ficha que también nos permite reconocer los esfuerzos de empresas, academia o distintos actores y también reconocer cuáles son los financiamientos históricos que han recibido y también tangibilizar cuál es el resultado esperado para cada uno de los proyectos que aquí se estaban mostrando. Son 40, pero dejamos solamente uno que atiende a descarbonización y uso de hidrógeno verde en equipos móviles mineros. Y bueno, otra gráfica que tal vez también resulte interesante es la distribución de estos proyectos en las temáticas que le habíamos comentado anteriormente, que tiene mucho que ver con la cadena de proceso minero, pero que nos permite reconocer cuáles son las densidades, reconocer cuáles son los campos, digamos, técnicos en los que se están esforzando los incentivos en investigación. Y nosotros también con esto podemos empezar a movilizar piezas para reconocer dónde queremos fomentar, por ejemplo, en exploración minera o si queremos, digamos, focalizar en algunos elementos como pueden ser el litio u otros elementos más estratégicos. Y bueno, como ya a nivel de conclusión general, pero esto es ya un poco el ejercicio de la misma hoja de ruta y de dónde podemos encontrar esfuerzos colaborativos o mejoras al mismo sistema, es que reconocimos cuáles son las capacidades que el ministerio debiese formular y desarrollar y que tiene mucho que ver con la vinculación y el diseño de las políticas públicas como tal. En otra parte también tenemos la distribución de cuáles son financiadas por entidades públicas como privadas, donde vemos harta participación del sector privado. También vemos el tipo o la característica de las innovaciones que podemos ver, que en este caso son mayoritariamente incrementales y que tiene bastante sentido con el mismo ecosistema. Y bueno, como pueden ver, minería sostenible es uno de los puntos comunes que conectan la mayoría de los proyectos y también de las hojas de ruta como tales, así que creemos que estamos en buen camino y eventualmente eso se puede mejorar con el tiempo, pero ya es un buen punto de partida. Y eso más o menos fue el empaquetamiento del ejercicio que hicimos y al día de hoy sigue siendo una hoja de ruta que tiene características bastante dinámicas, lo alimentamos con información y eventualmente estamos solicitando que sea un elemento para todas las tomas de decisiones que sean necesarias en ámbitos de innovación y tecnología, como también para las conversaciones de permisologías, normativas o habilitantes de cara a fortalecer el ecosistema y de alcanzar las metas que nos hemos suscrito, que son bastante ambiciosas, pero con buena organización y con una hoja de ruta, digamos, de apoyo, eventualmente se pueden avanzar y también se puede compartir esta información para que otros interlocutores que no sean de innovación y tecnología también reconozcan el valor detrás de este ejercicio. Y eso, creo que esa es mi presentación y espero que les haya gustado y bueno, consultas, dudas, estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién de nuestros invitados quiere partir comentando esta presentación de Ricardo? Ricardo. Pues, y no sé si preguntan de la audiencia, si no podemos ir con alguna pregunta nuestra. Yo tengo una, porque acá Ricardo se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ministerio de Minería y por el área en la que tú trabajas, de sistematizar estas distintas hojas de ruta, con esta mirada que hablaba un poco Ricardo González Nakazawa del IFM
de tener una visión supraorganizacional, ¿no es cierto? Ustedes son una supraorganización, o sea, un rol importante del ministerio, como ustedes lo plantean en los INSET, es la vinculación, el diseño de la e implementación de políticas públicas, en la articulación. Ahora, dicho esto, en el proceso, Ricardo, y el resultado, ¿cómo sientes tú que les ayuda a ustedes para hacer mejor su trabajo en el desarrollo de esta hoja de ruta? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, en lo práctico ocurren, yo creo que tres fenómenos. Uno es un poco el esfuerzo de implementar un departamento al interior de la organización que tiene una labor importante de llegar a los cuadros de mando y convencerlos de que efectivamente este tipo de insumos son necesarios y que tienen un sentido en el mediano y largo plazo, como sobrepasar un poco lo que es la inconsistencia dinámica de las distintas administraciones, que a veces uno dispone de cuál es la meta y le entrega la holgura a cada una de las administraciones de determinar el cómo, pero conservar ese objetivo horizonte que se determinan en estas hojas. Entonces, también hay que reconocer que son documentos orgánicos, bien dinámicos y flexibles, pero que de una u otra manera permiten reconocer lo que es el horizonte de lo que es la contingencia y eventualmente lo que son las agendas más bien políticas o a veces como estos obstáculos que se ven que no necesariamente son esta ambición final. Y por otra parte, también tiene harto que ver con el posicionamiento, porque también existe dentro de un ecosistema que ha estado desarrollándose por los últimos 15, 20 años, que ya tiene una madurez suficiente y que tiene a varios actores que ya están cubriendo, digamos, capacidades y competencias que a veces el ministerio debiese haber desarrollado. Hay una labor de posicionarse también y ser reconocido desde la contraparte del ecosistema. Y eso también ha tenido un trabajo en el mismo ejercicio de la hoja de ruta, reunirse con las empresas mineras, reunirse con los proveedores de tecnología, reunirse con la academia y con todos los tomadores de decisión para que eventualmente reconozcan el rol que vamos a desarrollar de aquí en adelante y también entender cuáles son aquellos que están de acuerdo o que de alguna u otra manera hay que convencer el camino para que reconozcan la importancia que tiene un artículo de este tipo. Y lo otro es ya lo más administrativo que tiene que ver con una hoja de ruta con estas características, te permite reconocer los espacios donde falta información y donde la toma de decisiones no necesariamente se toma en reconocimiento de los registros históricos. Entonces, también nos permitió detectar aquellos puntos que era necesario fortalecer, nos permitió hacer la analítica, digamos, detrás y también generar vasos comunicantes con terceras entidades que nos vienen a colaborar y también nos permite determinar métricas, porque dentro del quehacer uno tiene urgencias y prioridades. Entonces, a veces uno se queda en las urgencias y no reconoce que la prioridad es más importante y una hoja de este tipo permite definir un paso y que no quede solamente coartado por que sean 4 años de trabajo y que después cambie un poco la dirección, sino que dejamos que cada uno tome las administraciones y trabaje, pero la meta sigue siendo común y lo bueno es que al ser desarrollado con parte de actores que interactúan con el ministerio, también los empodera a ellos para que tomen este instrumento y busquen las alternativas para encaminar el desarrollo de un ministerio, que en este caso también tiene el rol de fortalecerse y crecer. Entonces, yo diría que es como una triple beneficio que presentan esta hoja de ruta y en lo cotidiano también permite alivianar la carga, porque uno ya sabe que más o menos la dirección está trazada y uno solamente va avanzando y a veces se puede perder, pero siempre está el horizonte iluminado en este caso. Muchas gracias. Yo creo que has destacado algo que es muy importante de las hojas de ruta y ahí Ricardo González Nakazawa, acá presente, le hace siempre énfasis, si te interpreto bien, Ricardo, al otro Ricardo, que, que este ejercicio muchas veces, si bien la gráfica y la comunicación gráfica es muy importante, no es solo un ejercicio gráfico de cómo uno presenta la información, sino que lo que tú dijiste antes, como en el proceso de las conversaciones que se dan entre los actores, un proceso muy conversacional, y en esas conversaciones va permitiendo, como tú dijiste, aclarar, iluminar, tener más claridad sobre el futuro y poder irnos alineando los distintos esfuerzos hacia una visión común, en este caso,
de la minería en Chile. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, Ricardo, Álvaro o alguien de los invitados para nuestro invitado de hoy. David, si me permiten, Ricardo, muchas gracias. Eh, si tú te movieras a otra organización, ¿cómo plantearías un proyecto basado en los roadmaps? ¿Y qué es lo que tú tendrías como factores críticos para decantarte por esa metodología? Sí, buena pregunta. Y efectivamente, yo creo que siempre es importante ajustar la metodología. Uno no puede utilizar una regla que venga construida, digamos, con otros ojos y esperar de que sea asimilable en cada institución. Entonces, también ocurrió de que yo tenía experiencia en hojas de ruta de ámbito más empresarial o desarrollados para una empresa con un fin específico. Entonces, llevarlo al nivel supra fue un ejercicio de un poco filosofar detrás de si este instrumento es el útil o realmente estoy necesitando otra carta de navegación u otro elemento, pero uno siempre utiliza lo que ha funcionado anteriormente y trata de extrapolarlo a de qué manera esto puede conversar a un nivel supra y qué es lo que necesito para convencer, digamos, tanto al equipo, al tomador de decisión, a la misma institución y que sea un elemento que concuerde con las expectativas de terceros. Entonces, el llegar a reconocer que la metodología de Cambridge y que en este caso el ejercicio que habían hecho era el correcto, yo creo que depende mucho de las reuniones que alcancé a tener antes de este proceso, digamos, como con todos los interesados que de alguna u otra manera habían participado, cuáles eran las expectativas de los distintos jugadores, digamos, dentro del ecosistema y ahí me permitió orientarlo a una metodología que fuese común, que fuese conocida, que fuese replicable y que de alguna u otra manera permitiera niveles de abstracción o distintos niveles como lo que ocurrió en este caso, que estas hojas de ruta bajo la metodología que ya se había desarrollado era compatible con esta mirada de la misma hoja de ruta, pero a nivel supraorganizacional. Entonces, me pareció que era un buen elemento y también confié, digamos, en la opinión de los expertos. Sí, al final de cuentas, siempre hay que guiarse de la experiencia y el conocimiento existente para, digamos, superar esa barrera y presentar algo novedoso, pero que eventualmente reconozca los orígenes. Creo que ese fue el tomador de decisión, digamos, como entendiendo que habían varios intereses cruzados en este ejercicio. Y lo que me preguntas de si me movilizara a otra institución, yo creo que sería el mismo ejercicio, como de heredar cuáles son los indicadores que en este caso me sirvieron. Logré entender que, claro, por ejemplo, de este mismo ejercicio de hoja de ruta, hicimos todo un catastro de actividades, de iniciativas, de proyectos con bajadas de cuáles son los horizontes, pero al cierre, digamos, de este ejercicio me faltó un mapa de ecosistema, por ejemplo, que fue un elemento que conversamos mucho en el transcurso y que de una u otra manera nosotros teníamos esta screenshot de la hoja de ruta, así como 2022, pero no reconocía cuál era el progreso que había tenido el mismo ecosistema dentro de los últimos 20 años. Entonces no sabíamos si habían surgido más cantidad de asociaciones gremiales o si es que la academia se había fortalecido y había presentado mayor ramificación en minería, o si eventualmente las empresas mineras habían migrado sus características de gran minería, mediana minería o pequeña minería. Entonces, también esa parte del relato faltó en este caso y es un aprendizaje que quedó al cierre del ejercicio, pero si me fuera a otra institución, obviamente que uno se lleva sus herramientas, obviamente que también tiene que entender de que al llegar a una nueva institución hay que hacer preguntas de rigor, como efectivamente cuál es el espíritu que se tiene en función de la innovación. Si es un driver importante dentro, si hay que conversar con los cuadros de mando, y ese ejercicio también es un, digamos, como un prediagnóstico antes de llegar a la misma hoja de ruta. A veces esta hoja de ruta está muy abstracta y está solamente a nivel de misión, visión de la organización, y quizás hay elementos y fragmentos que están ahí dando vuelta en la misma institución que uno después tiene que levantar y transferir a la hoja de ruta para que tenga este relato completo, pero eso sería, si me movilizara, trataría de utilizar lo que uno ya tiene. En realidad, como inventar la rueda a veces no surge efecto cuando tienes que presentar resultados en corto plazo.
Gracias, Ricardo. No sé quién más. Andrea, ¿tenemos alguna pregunta o le damos el pase a Ricardo González Sí, Nakazawa? aló, Aprovechen. tenía una pregunta de Fernando Gajardo. Eh, Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Andrea? ¿De dónde nos estás hablando tú? Disculpa, si te puedes presentar brevemente. Sí, bueno, gracias. Mi nombre es Fernando Gajardo, soy ingeniero industrial, vivo en Chicago, Estados Unidos, hace 15 años aproximadamente. Y bueno, he trabajado en mundos corporativos, ¿verdad? En empresas petroleras, empresas de educación, y hoy en día tengo una consultora de transformación digital. Así que eso es más o menos lo que Muchas yo gracias. hago. Dale nomás, Eh, Fernando, con gusto, con la pregunta. Gracias, David. Ricardo, ¿cuáles son eh, cómo alineas esto con los indicadores corporativos de performance que puedas tener dentro de la organización? ¿Verdad? Y no sé, me sumé tarde a la presentación, entonces no sé si esto ya lo han conversado, pero me imagino que la hoja de ruta, aparte de tener hitos en el camino, ¿verdad? O entregables, de alguna manera impactan los indicadores de retorno, o impactan no solamente indicadores financieros, pero la innovación es un concepto bastante abstracto y es difícil de repente aterrizarlo en algo que genere valor y por ende generar el incentivo de la plana directiva, de la plana gerencial para embarcarse en una aventura como esta, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún alineamiento en términos de indicadores propiamente tal? Sí, o sea, claro, nosotros tenemos o manejamos tres niveles de indicadores. Ahora bien, como la institución sale un poco del espacio de la empresa, entonces no tenemos indicadores de productividad, pero, por ejemplo, indicadores de última milla, que digamos como ya son los de resultado que nosotros tenemos que reportar, habla de generación de proveedores de sofisticación tecnológica, por ejemplo, y antepone un número, llamémoslo 300, creo que va en el margen de los 250 300, y pone una fecha límite que es el 2030. Sí fija cuál es la meta y da la holgura para nosotros determinar cuál es el medio o el mecanismo que y también ocurre lo mismo con metas de descarbonización de la industria, que habla de mitigación al 100% de las emisiones al 2050, habla de reducción de agua, digamos, aguas continentales, pero en este caso, como son indicadores que terminan colindando más bien con el sector empresarial, que ellos son los que eventualmente reportan estas reducciones, nuestros indicadores se ven, digamos, un poco más difuminados y no nos permiten a nosotros reconocer, más bien levantar datos y nosotros confirmar que la decisión que estamos tomando para un programa, para un incentivo, para una interacción, digamos, con otro país, está rindiendo frutos. Entonces tenemos como esos indicadores de última milla que para nosotros son los más prácticos, que nos permite reconocer participación femenina en la industria y que para ello necesitamos sí o sí tener una buena capacidad de síntesis y analítica de datos. Entonces ahí ocurre que las brechas de datos son inconsistentes con generar una estrategia que nos lleve a 2030, 2040 o 2050. Y por otra parte, tenemos indicadores que están alojados en la misma hoja de ruta que habla de si esta hoja de ruta anualmente se monitorea y se le pregunta a las personas que hayan participado o a los tomadores de decisiones si esta hoja de ruta está siendo congruente con la dirección que cada institución se haya proyectado en un comienzo. Entonces, vamos a evaluando la misma hoja de ruta como elemento vivo en el transcurso de los años para que tenga confiabilidad, eficacia, pertinencia y de alguna u otra manera indicadores de que el instrumento se usa. Y por el otro lado, como indicadores intermedios está la agenda política, que eso ya es una agenda que hasta cierto punto nosotros podemos subir información para relevar un caso y decir, sabes que este elemento como residuos de la minería es un tema que requiere trabajo normativo, requiere esfuerzo de innovación y podemos subir la información al cuadro directivo para que tome decisión en darle énfasis a este espacio o la misma agenda baja hacia nosotros y nos dice, bueno, este es el énfasis que queremos dar, tal vez no queremos trabajar tanto en investigación y esas decisiones también pasan a ser, digamos, corporativas en este caso, pero también son direccionadas y de alguna u otra manera nosotros podemos relevar algún espacio de trabajo
por así decirlo, congelarlo hasta que eventualmente cobra sentido y vuelva a ser parte de la misma agenda. Pero en esos casos la hoja de ruta nos permite también esa discrepancia. Hay cosas que eventualmente sobrepasan la capacidad misma de la organización y dependen mucho de terceros, pero en ese estamos elaborando los medios y mecanismos para que o es un incentivo, o es un fomento, o es una colaboración, o es un convenio, pero buscamos los canales. Y en indicadores son eso, como las metas que reportamos. El indicador, digamos, de la misma organización es el avance en la agenda, es decir, nosotros nos trazamos un objetivo de lograr algún estudio técnico, un anteproyecto de política o una versión B de la misma propuesta, y esos son indicadores de camino, y los de origen son qué tan confiable, qué tan certera y qué tan precisa es la hoja de ruta y qué tan flexible es también, pensando en de que como te decía, es muy probable que si dejamos una hoja de ruta muy rígida, muy paso a paso, termina siendo incongruente para quien tiene que asimilarla y continuarla, porque detrás de esto también hay innovación y también se permite las miradas distintas respecto del mismo enfoque. No sé si te respondo, pero espero haberle dado al clavo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Estamos llegando ya al final. No sé, Ricardo González Nakazawa, nuestro gurú, sensei, maestro. No sé si quieres comentar algo. Eh, gracias, David. Sí, tal vez una pregunta de cierre, si no hay preguntas por parte del público. Me gustaría primero agradecerte, Ricardo, por la presentación, muy interesante, y también enriquecedora, porque no siempre las experiencias concuerdan con la teoría o viceversa, ¿no? Entonces, es siempre gratificante tener ejemplos prácticos de cómo se solucionan los problemas, cómo se enfrentan los retos de una hoja de ruta en la realidad. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre todo sobre el futuro. Por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Cuál prevén que sea el futuro de la hoja de ruta? Si hay algún plan para mantenerla viva, si pretenden fortalecer el uso. Por ejemplo, comentabas que no solo sintetizaron hojas de ruta, sino otro tipo de documentos, y si pretenden que en el futuro la mayoría de la planeación estratégica se haga en hojas de ruta para poder sintetizar más fácil o homologar las formas de planeación. Y también un punto que siempre es crítico en el tema de hojas de ruta cuando interviene el gobierno es si tienen algún plan para el cambio de gobierno, cómo tratar de dar continuidad, porque es muy común que cuando llega un cambio de gobierno, cuando hay elecciones, llega un nuevo gobernante, normalmente todo lo que había hecho el anterior es malo y de aquí, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar nuestro propio plan. Entonces, eso, básicamente. Sí, mira, te respondo. Mira, con la utilidad que nos presenta la hoja de ruta al día de hoy, y bueno, entendiendo que nosotros somos los que llevamos este ejercicio, entonces lo utilizamos para toda instancia que tengamos la oportunidad de mostrarlo y de comentar que efectivamente es un resultado, es perfectible y que de otra manera también unifica los criterios que nosotros tenemos como departamento. Sí estamos buscando los mecanismos para que esta hoja de ruta en cierto grado sea para nosotros una toma de decisión, pero de otra manera se construya en concordancia con otras instituciones. Y ahí el ejercicio más importante es que otras instituciones también, para poder asimilarla, tienen que generar competencias o capacidades también de cómo monitorear, cómo seguir y cuál va a ser su rol dentro de la confección de esta misma hoja de ruta. Yo creo que lo más desafiante, nosotros ya nos propusimos cómo lo vamos a hacer para migrarla. Estamos pensando en 2 a 3 instituciones que de una u otra manera hagan la composición de la data que se requiere. Por una parte, tenemos a la Comisión Chilena del Cobre, que es la comisión que técnicamente levanta todos los datos y la información del mismo sector productivo. Ellos son los herederos naturales de esta hoja de ruta, indistinto de que seamos nosotros los que tengamos que hacer las convocatorias y también actuar en sinergia para darle, digamos, el realce al departamento y al trabajo en colaboración. Y tenemos otras agencias que también eventualmente van a ser más bien ejecutoras
de lo práctico que va a ser esta hoja de ruta en términos de nuevas perspectivas que se han presentado en los últimos meses, que por ejemplo se ha acercado el Instituto de Normalización, que trabaja a través de las ISO, por ejemplo, a preguntarnos efectivamente cómo ellos pueden coincidir con estos ejercicios. Los otorgadores de financiamiento también se han aproximado porque ellos también quieren sofisticar la oferta, digamos, de financiamiento con una base, digamos, crítica de datos. Entonces, existe ya un poco el entramado de cómo vamos a heredar esto. El traspaso de la administración es un punto de inflexión interesante porque nosotros hemos proyectado cómo va a ser, pero realmente la realidad tal vez vaya a superar, digamos, la ficción, pero estamos pensando en entregar las metodologías, entregar todas las métricas, entregar hasta, digamos, las mejoras continuas que nosotros estamos buscando y pensamos que tanto la política pública como todos estos instrumentos deben tener un circuito de mejora continua, independiente de que algunos lo llamen autocrítica, pero siempre es bueno mejorar lo que uno ya tiene y también generar las alianzas con quienes nos insuman de información, también para que ellos reconozcan o etiqueten los datos para que para nosotros la analítica sea mucho más fácil. Y en último grado, yo creo que lo más difícil es que terceras instituciones vean el valor detrás de esto, también pongan sus intereses de por medio, porque a veces cuando uno quiere hacerlo de buena voluntad no resulta, entonces siempre es bueno tener esos intereses cruzados y ver dónde está la convergencia y también preparar a aquellos que vayan a alojar esta hoja de ruta y que también alcancemos a tener al menos un circuito de práctica en el que reconozcan cómo se usa el instrumento y de una u otra manera logremos hacer ese trabajo para que después sea una segunda generación la que anide esto. Y tu última pregunta, lucha, ahí no me acuerdo, pero tengo como tres obstáculos que cuando nosotros partimos este ejercicio, teníamos un documento que se llamaba Minería Verde, que se desarrolló un tiempo antes de que todo partiera, donde tenían o sea, el contenido era bastante interesante, pero lo interesante era que ellos tenían muy claro cuáles eran los principales obstáculos de por qué esto no logra tener una trascendencia. Y lo determinaron en tres puntos. Uno que era la inconsistencia dinámica, que efectivamente habla de este solapado que existe entre cambios de administraciones y cambios de direcciones que interrumpen, digamos, la armonía del progreso de la hoja de ruta. Entonces proponen mecanismos para reducir la inconsistencia de manera de que, como te decía, el horizonte está determinado y la dirección uno puede perderla, pero de todas maneras siempre reconoce cuál es el punto de meta. Entonces también le dejamos holgura a que la siguiente administración cometa sus errores y también pueda redirigir esto, pero siempre considerando de que la meta común era una. Por otra parte está el de captura, que también tiene mucho que ver con las políticas públicas, que a veces las políticas están capturadas por ciertos públicos beneficiarios, entonces es muy difícil sofisticar la oferta cuando ya tienes un beneficiario que está acondicionado para que reciba cierto beneficio. Entonces las políticas también ocurre lo mismo. Las conversaciones de consenso y eventualmente llegar a un punto en común es bastante más complejo cuando hay una captura de por medio, entonces se propone como un punto a trabajar siempre, como ex ante uno haga el desarrollo de la hoja de ruta. Y por último tienes el de la agencia, que yo creo que también es uno de los casos que nosotros estamos tratando de trabajar, que es que si bien el ministerio tiene esta hoja de ruta y propone este horizonte a otras instituciones, a veces las agencias tienen sus propias metas y ambiciones específicas y en mayor o menor medida puede que esos horizontes se contrapongan con el mismo espíritu de la hoja. Entonces, es importante también trabajar en eso, como de visualizar cuáles son tus colaboradores y si esos colaboradores reconocen esa dirección común o de otra manera también trabajar para que efectivamente se reconozca cuál es ese espíritu que tenía esta institución para que no ocurra el problema de captura o el de agencia, donde la agencia tiene, digamos, demasiada autonomía y la hoja de ruta pierde, digamos, el relato y no llegas, digamos, al horizonte, pensando que las administraciones tienen 4 años, cometer el error 2 veces ya son 8 años, digamos, de retroceso o de obstáculo. Entonces, es importante atenerse a estos casos y trabajarlos con tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. En nombre de la consultora DUAM les queremos agradecer a los asistentes, a los relatores que nos acompañaron hoy día, que compartieron su experiencia, sus conocimientos, a Ricardo Cerda, a Ricardo González, a Álvaro Figueredo, a David Vargas.
Y a todos los que nos acompañaron, los dejamos súper invitados también a que nos sigan en nuestras redes sociales porque vamos a seguir haciendo actividades. Ahí vamos a ir compartiendo todos los proyectos que estamos desarrollando y gracias nuevamente a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias.